Perfecto. Hola, otra vez estoy aquí con Adrián Ruiz de Chávez, José Antonio Valdés y una amiga, Daniela Caroni, que es venezolana, y vamos a hablar de la película Aún es de noche en Caracas. Entonces, bueno, quiero primero, por favor, que se presenten los tres. Muy bien. Si empezamos en el orden de las manecillas del reloj, como se dice, Órale. bueno, pues yo soy José Antonio Valdés, soy docente cinematográfico, crítico de cine, gran amigo de Clau desde hace muchos años y bueno, pues es un honor estar aquí, un honor conocer a Daniela, un honor estar con el maestro Adrián, que siempre es un gusto y pues que sea un gran programa. Oye, pues yo me presento, Adrián Ruiz de Chávez. Yo me he dedicado, he sido académico y consultor de empresas en temas de liderazgo y análisis estratégico social, y amigo de Claudia también desde hace un chorral de años. Claudia es joven, pero, pero la conozco Gracias. casi desde que nació. Y es un gusto estar con ustedes. Mucho gusto, Dani. Bueno, un gusto también, Adrián, y un gusto, José Antonio. Bueno, yo Gracias, soy igualmente. abogada, dedicada a asuntos de Derecho Internacional Humanitario, 7 años viviendo en México, y bueno, desde esa fecha tengo una amistad con Clau, por una amiga en común, y bueno, nada, es una oportunidad de oro estar con ustedes, que sí son unos cinéfilos y tienen conocimiento en la materia. Yo estoy aquí por mi experiencia real de vida siendo venezolana. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, Gracias, gracias. gracias Daniela. Gracias a ti, Dani. Y bueno, yo soy Claudia Blix, tengo un canal de cine, Cinema Blix, por favor suscríbanse. Eh, y bueno, soy psicóloga, soy psicoanalista y bueno, también conozco a Adrián y a José Antonio, los quiero mucho y a Dani también. Y bueno, vamos a empezar. Muy Bueno, bien, la película que vamos a analizar hoy es Aún es de noche en Caracas. así es. Muy bien, Les voy a platicar un poco de qué trata la película a las muy bien. personas que nos están viendo. En una Caracas al borde del colapso, Adelaide entierra a su madre y regresa a su hogar para descubrir que ha sido tomado por una milicia violenta. Mientras la sociedad se desmorona a su alrededor, debe arriesgarlo todo, incluso su identidad, para sobrevivir. Es un impactante drama venezolano ambientado en el violento conflicto político del 2017. La película está basada en la novela La hija de la española, escrita por la periodista Karina Sáenz Borgo. Está dirigida por Mariana Rondón y Mariteu Gas, y la actriz es una actriz colombiana, Natalia Reyes, y el actor venezolano Moisés Angola. Es una coproducción México-Venezuela. La mayor parte de la película se filmó en México, en la colonia Anzures. Y tú, Dani, ¿nos puedes decir qué parte se filmó en Venezuela, si es que te diste cuenta o no, de plano? Fíjate que no me di cuenta de que hubiera filmación en Caracas, lo que sí evidentemente las imágenes que simulaban Caracas creo que fueron tomadas de escenas de la violencia que se vivió en el año 2017, porque sí se ve como muy real. Desconozco si realmente las imágenes fueron grabadas allá. Yo creo que por temas de seguridad no Ujú. lo hicieron allá, porque bueno, para nadie es un secreto que Venezuela experimenta un régimen dictatorial de los más grotescos que existen. Entonces yo estoy convencida, la verdad, como en su momento te lo dije, no soy una cinéfila profunda, yo intuí que eran imágenes de estas tomadas, ¿no? Que a nivel cinematográfico creo que se pueden tomar, porque sí me muestra una Caracas muy real, y la de las escenas más dantescas que tenemos hasta ahora del 2017, una Caracas violenta sumergida en protestas. Muy bien. Ok, y bueno, ¿quién quiere empezar?
Yo, A yo ver, para, José yo Antonio. quiero empezar, sobre todo en esta ocasión, para platicarles de quién es Mariana Rondón y por qué tiene un lugar muy importante en la cinematografía latinoamericana. Bueno, ella representa varias cosas. Por ejemplo, representa a digamos, la pericia y la muy notable formación que tienen los alumnos de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, una institución que creó con apoyos de personalidades tan diversas como Robert Redford o Francis Ford Coppola, Gabriel García Márquez, en esta obsesión que él tuvo por el cine. Y bueno, creó esta escuela, que pues es una escuela que ha formado grandes fotógrafos de cine, grandes directores, tiene un nivel académico excepcional, está situada en medio de la selva cubana, entonces para los alumnos que van ahí, pues es una experiencia muy interesante, no nada más ir a una escuela de cine, sino pues vivir en un ambiente bastante difícil, ¿no? En las condiciones que están. Pero bueno, Mariana Rondón estudió cine en esta escuela, ahí conoció a Marité Ugas, que se han convertido en una mancuerna muy interesante de directoras. Marité es de origen peruano. Mariana pues nació en Barquisimeto, en Venezuela. Y bueno, pues empezaron su carrera. En el año 99 fue que empezamos a ver las películas de Mariana Rondón. Y hay una película muy interesante que se llama A la medianoche y media, que fue la primera película que se vio en México de ella. Es la historia de un pueblo donde va a venir una ola gigantesca y va a destruir ese lugar y pues toda la gente huye y solamente quedan tres personajes. Un joven, una mujer madura y una niña que tiene como poderes mágicos y los tres pues de alguna manera representan diferentes estratos de una sociedad venezolana, porque la película está ambientada en Venezuela, en la costa, una sociedad venezolana muy compleja, muy ambigua, es una película muy interesante. Luego pudimos ver en México una película llamada Postales de Leningrado. Los padres de Mariana Rondón, que igualado, ¿verdad? De Mariana Rondón, fueron guerrilleros en los años 60. Entonces, como hija de guerrilleros, y es lo que plantea la película es la historia de unos niños que viven su vida de niños y que llevan una existencia como la de cualquier niño. El problema es que cuando juegan a juegos de guerrilla, porque es lo que aprendieron con los papás. Resulta que son niños que vivieron en el exilio o vivieron escondidos o como se dice, viviendo a asalto de mata por esta vida de los padres. Y bueno, pues Postales de Leningrado también fue una película que pudimos ver aquí en México. Luego vino una película muy exitosa que se llama Pelo Malo del año 2013, donde Mariana Rondón se centra en la figura de un chiquito, de estos preadolescentes, ¿no? Que además es mulato, tiene la piel oscura pero clara, ¿no? Y es muy guapo el niño, déjenme decirles, pero lo que el niño lo tiene muy preocupado es que tiene el llamado pelo malo. El pelo malo es el pelo crespo de los afrodescendientes. Entonces, la mamá todo el tiempo está tratando de que el pelo lo tenga lo más lacio posible porque la mamá ha sufrido discriminación en la sociedad venezolana y entonces, pues el chiquito obviamente no quiere pasar por lo mismo y se la pasa untándose toda clase de sustancias para tener el pelo lo más pegado posible. Pero hay algo que va mucho más allá. Parece que el niño también tiene preferencias sexuales diferentes a las de los niños. Entonces, esto se complica y bueno, la película gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Es el premio más importante que ha recibido hasta ahorita Mariana Rondón. Luego vino una película que estuvo en un foro internacional de la Cineteca Nacional y se llama Safari, Safari con Z. Es una película donde yo siento que Mariana empieza a jugar esta idea de voy a enseñar cómo es la sociedad venezolana del madurismo a través de metáforas, a través de parábolas. Es la historia de un barrio muy pobre en Caracas, donde la gente está batallando terriblemente para llevar una vida digna, pero hay un zoológico. Resulta que hay un zoológico en este lugar y en este lugar llega un hipopótamo
llamado Safari, como lo tienen sus nombres los animales de los zoológicos, y la gente va a verlo, pero sobre todo les llama la atención que Safari come mejor que cualquier venezolano que está fuera de su jaula. ¿No? Entonces, bueno, Mariana va jugando en ese tono medio de humor negro con este asunto. Y bueno, pues su más reciente película del año 2025, pues es Aún es de noche en Caracas. Ya Clau nos dio la sinopsis de la cinta. Y bueno, pues la película se estrena, estaba yo calculándole, se estrena justo el fin de semana que ocurrió, pues los hechos que acaban de cambiar la historia de Venezuela. Entonces fue muy interesante verla ese fin de semana y que de pronto supiéramos que pues Nicolás Maduro había sido extraído y que pues Venezuela entraba en una nueva etapa histórica. Entonces bueno, creo que eso le sirvió mucho a la película, en México al menos, para llamar mucho la atención. Se habló de ella, por ejemplo, Pepe Cárdenas le dedicó un fragmento de su noticiero porque la consideró una película importante. Y bueno, finalmente creo que Mariana Rondón y Marité Ugaz como mancuerna, que aquí en México tenemos ahorita una mancuerna estupenda, que son las directoras de Sujo y de Sin Señas Particulares, ¿no? Fernanda Valadez y ahorita me acuerdo de la otra directora. Pues bueno, finalmente creo que son una muestra de ese gran talento de ese gran talento latinoamericano, de la formación que tienen los cineastas latinos en las escuelas de cine latinoamericanas también, y que bueno, finalmente Mariana ha sido como muy constante y cada vez más agresiva. Yo creo que Aún es de noche en Caracas es esta como cumbre de una madurez narrativa, formal, expresiva, importante, pero cómo hablar de tu sociedad y cómo hablar de tu mundo a través, pues, de todos estos personajes y todas estas historias, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería aportar eso para que nuestros amigos sepan que por qué es importante Mariana y por qué son importantes Mariana y Marité, y mencionar que es de las pocas directoras latinoamericanas que hemos visto casi toda su obra en México. Eso es importante, claro, a través de la Cineteca Nacional. No se la van a encontrar en ningún Cinépolis, ni mucho menos, ¿no? Son películas que van muy al nicho del cine de arte o del cine latinoamericano. Muy bien, por mi parte en el momento es todo. Oye, José Antonio, luego a ver si puedes, ¿dónde se pueden ver? Ahorita encontré que la de Postales de Sí, Leningrado está en YouTube, ¿no? sí, Gratis, de las otras no vi, pero sería sí. muy interesante como que Usted no se además preocupe, usted las puede ver cuando usted quiera. Yo luego le digo. pues órale. Muy bien, Oye, ¿puedo comentar yo, digamos, dando adelante. otra mirada? A ver. A mí, la película, a ver, a mí el tema de Venezuela y la crisis bolivariana me ha llamado la atención desde hace mucho. A mí me interesan mucho los temas políticos, sociales, y el horror, la tragedia, la destrucción de Venezuela, híjole, me parece una cosa pues muy, muy triste, muy digna de llamar la atención. Incluso yo hago, y creo que he escrito algunos artículos, pues, hago comparaciones con la ideología de la 4T que tienen en el fondo alma castrista, bolchevique, bolivariana. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo sostengo eso. Eh, y cuando salió la película, yo le dije a mi esposo, y vamos a verla, ¿no? No, para ver desgracias. Bueno, me pareció un, a ver, es que no, a ver, tengo ganas de decir documental, pero me va a regañar José Oh, Antonio y jamás, Claudia. maestro. Jamás, No es un documental, pero es una narración eh, tan cruda, tan directa. Yo vi una entrevista que le hace Carmen Aristegui, ¿no? Porque en efecto cayó justo cuando Nicolás Maduro venturosamente fue sacado de ahí por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Y bueno, es que narra con una crudeza Ujú. el horror que han vivido, ¿no? Es decir, una mujer que de la noche a la mañana se queda sin casa porque llegan unos vándalos
¿no? Como de las fuerzas de choque bolivarianas y le quitan su casa, porque ella sale al súper y cuando regresa al súper a comprar un huevo, porque no hay nada, de- eh, este, y cuando regresa ya no hay casa y se tiene que meter a otro lado, y luego los apagones cotidianos, ¿no? Y te van presentando, a ver, una sociedad violenta donde se acaba la economía productiva, el trabajo honrado casi desaparece y la gente sobrevive como puede, ¿no? Y otra vez ya no hay luz y al rato un desgarriate en la calle porque este, hay una manifestación y el gobierno la reprime con una brutalidad, pues, terrible, ¿no? Y eso es entonces, ¿cómo va sobreviviendo esta chava? Ahí como puede, ¿no? Hasta que quiere irse del país y eso. Pero, a ver, no hay papel higiénico, no hay luz, no hay comida. Quiere hacer un trámite y no hay papel. Entonces, Ujú. la película documenta maravillosamente lo que es el desastre del socialismo real. Pues no solo en Venezuela, en Cuba, ¿no? Es como un país se puede destruir, colapsar. A ver, incluso un artículo que escribí para Ruiz Gili Times hace poco sobre el tema. Por ejemplo, me encuentro con que el Producto Interno Bruto de Venezuela se contrajo en tres cuartas partes. O sea, si había 100 en 2013, hoy hay 25. ¿Y qué le pasó al resto de la economía? Se colapsó y la infraestructura se colapsó, ¿no? Y el empleo se colapsó. Y el 93% de la población en Venezuela vive en condición de pobreza, de los cuales dos terceras partes viven en pobreza alimentaria, lo cual quiere decir no comieron hoy y mañana quién sabe si van a comer. Entonces, cuando uno visualiza eso, bueno, me parece que sí es para curarse en salud y para todos aquellos fans que todavía le echan porras al Che Guevara y a Fidel Castro y al comandante Chávez, bueno, que vean esta película para que entiendan lo que es esta realidad. Y ese es mi primer comentario. Bueno, yo quería, antes de que hable Dani, quería comentar que para mí es mejor, mucho mejor que un documental, porque un documental pues te va a decir, ok, lo que está pasando, pero aquí o sea, se vive desde la protagonista, cómo se sienten estas personas venezolanas, que todo es un monstruo, es monstruo el vecino, cualquiera puede ser un monstruo, todos están en tu contra, tienes una Ujú. paranoia terrible, no sabes en quién confiar, no tienes ni lo elemental, ajá. Y bueno, decides hasta ser otra persona con tal de huir de ahí y tienes que Claro. ser fuerte aunque tu mamá se haya muerto ayer porque tienes que buscar tu propia sobrevivencia. Y bueno, ahora Dani, cuéntanos a ti qué te pareció esta película. Bueno, a mí la verdad la película me pareció fascinante y debo decir y enfatizar siempre que no soy cinéfila, sino que siempre estoy movida a ver películas o documentales que tengan que ver con críticas sociales o con críticas políticas de esta índole, ¿no? Definitivamente me vi movidísima a ir a verla porque trata de Venezuela y he sido una opositora acérrima a ese régimen y por algo me salí. Esta película, desde el momento uno en que me senté a verla, y digo, desconozco también si es documental, creo que no, pero es muy No, verosímil. es un drama. Es muy verosímil a nuestra realidad, a la realidad del venezolano. Es el miedo constante. Es una ciudad donde la inseguridad se hace ley. Es una ciudad violenta, llena de incertidumbre, el colapso institucional. Mira, yo es que quiero hablar tanto, se me eriza la piel,
cuando muestran a la oficina donde esta joven va a preguntar si su pasaporte todavía sirve. Y esa movida que hace el funcionario y va y la persigue muestra la corrupción y la falta de institucionalidad que padecemos los venezolanos, que hasta para salir de Venezuela es un suplicio, casi una maldición, y me perdonan el francés. Es terrible. O sea, ahí vemos la pérdida incluso del hogar, cuando, como bien lo dijo Adrián, estas milicias bolivarianas, que son milicias conformadas por gente voluntaria que se dedica a dañar al venezolano que se opone al régimen. O sea, es terrible cómo esa ocupación de ese apartamento simboliza lo que muchos venezolanos sienten de perder su propiedad, de perder la estabilidad, de perder la seguridad. Luego el duelo, ella no tuvo ni la oportunidad de vivir el duelo como era, porque entre que el duelo, y ojo, la mamá se muere por una falta de medicina, porque ella luego habla de que la compró en Mercado Negro, pero no sabía si era buena o seguramente si estaba vencida. Esa desesperanza cotidiana del venezolano de enfrentarse a la falta de agua, la escasez de medicina, la escasez de alimentos básicos, de la canasta básica, y luego la escasez económica. Porque hoy, al 2026, en Venezuela hay muchas cosas, hay de todo, vas al super y hay, pero no hay dinero, porque el venezolano perdió la capacidad de compra. Y esa es una diferencia que puedo traer a colación con el 2017. En el 2017 había más capacidad de compra, aún con pobreza, pero no había que comprar, no habían bienes y servicios de los que tú pudieras decir, bueno, lo tengo para pagarlo, pero no hay. Esa muestra de decisiones difíciles, porque el venezolano se tiene que enfrentar a decisiones muy difíciles, porque no tienes otra salida que emigrar. Inclusive el desarraigo. Caracas, bueno, hay una escena, no sé si la recuerdan, cuando reprimen a un señor y lo arrastran, lo meten en un camión de estos de la Guardia Nacional y el guardia lanza una bomba lacrimógena y cierra. Eso es la realidad constante y sonante de la represión en Venezuela. Muestran cómo el gobierno expropió, que no sé si identifican que un señor portugués le dice a Adelaida, ¿viste cómo le están expropiando el negocio? No, el señor italiano le muestra a Adelaida, ¿viste cómo están expropiando el negocio del portugués? Venezuela es un país con una migración europea de italianos, españoles y portugueses muy prominente. O sea, hay mucha migración, algunos se han quedado, otros se han ido, es una represión constante. Yo creo que esta película funciona como una crítica al contexto político y social de Venezuela, muestra las condiciones infrahumanas a las que el venezolano se enfrenta diariamente. Cero luz, sí, cero agua y altísima persecución por pensar diferente. Hasta aquí lo dejo por ahora. Y bueno, algo que quería comentar que dijo Adrián, ¿no? Que parece que vamos a ese camino. Estuve viendo un documental de Venezuela y justamente lo mismo que ha hecho, bueno, nuestro ex presidente, todos los pasos, así lo hizo Hugo Chávez. O sea, tal cual, esto lo hizo. Parece que es una lista de cosas que se tienen que hacer. Y bueno, da mucho miedo porque, pues, sí estamos en peligro, Adrián. Claro. Oye, es que es la ruta del Foro de Sao Paulo, del ala radical, ¿no? Entonces, tú llegas al poder por la vía democrática con un discurso que explota las heridas sociales. Digo, finalmente, la llegada de Hugo Chávez, pues no es tan gratuita, es explicable. Habían tenido el Caracazo, ¿no? Luego que Daniela nos explique más, pero hay inflación, hay carencias, hay una inequidad aguda, digamos, en la distribución del ingreso.
y llega un líder con buen choro, con labia, que promete el oro y el moro, dicen. Eh, y yo voy a resolver todo, ¿no? Además, le toca el boom de los precios del petróleo, se ponen gaste y gaste y gaste y gaste, con una ideología muy marcada y ya tomado el poder presidencial o el poder del Estado por la vía democrática, empiezan a destruir todas las instituciones, el poder judicial, bueno, el Congreso, el poder legislativo. Chávez hace una nueva constitución, destruye el poder judicial, destruye el entramado electoral, anula a los partidos de oposición. Y entonces ahora sí, sáquenme si pueden. Y es un poquito ese camino. En el caso mexicano, es que no solo es López Obrador que puso la mesa, el segundo piso de la 4T. Bueno, pero no me quiero ir mucho por ahí, pero es eso, ¿no? Entonces Claudia es la que está terminando de amarrar. Ahora, dicen México no es Venezuela, pues sí, pero muchos venezolanos no se creían que eso fuera a pasar, ¿no? Es que nosotros no somos Cuba y sopas, pues, sí, sí les tocó. En México hay mucha gente que dice, bueno, yo lo acabo de decir, oye, es que México no es Venezuela. Y mira, y tenemos el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y los gringos, y sin embargo, la destrucción institucional es análoga con una serie de diferencias. La economía mexicana no crece, está colapsada la inversión, pero desde luego no tenemos la crisis que sí tuvieron en Venezuela. Ahora, esa crisis se tardó bastante en llegar, ¿no? Y la crisis brutal pasó a la muerte de Hugo Chávez con Nicolás Maduro ya después del 2012. Y entonces lo que han vivido, a ver, es un horror los últimos 25 años, más o menos, ¿no? Poquito más. Pero los últimos 13 años sí han sido de una destrucción, a ver, gradual, pero exponencial, y hasta que no Ujú. queda nada, y se han salido 8 millones, casi 9, entiendo, que es un tercio de la población que había en el año 2000. De manera que es una cosa, no, no, espeluznante, ¿no? Bueno, Claro. en fin. Yo quería decir algo con respecto a la película y tanto Dani como Adrián mencionaban este sentido como documental que tiene Marité y Mariana. Yo lo que siento es que cuando nos preguntan, que es una pregunta que a Claudia y a mí nos hacen de manera constante en medios, ¿no? ¿Cuál es el buen cine? ¿Qué es una buena película? Pues bueno, a mí me ha funcionado decirles que una buena película es cuando el director entiende que la forma es fondo y el fondo es forma. O sea, las historias, un buen director sabe de qué manera las tiene que contar y hay una manera de contarla correcta. Las otras no funcionan, hay una en específico. Y este sentido que le da Mariana Rondón a la historia de la protagonista de la película, pues con esta cámara en mano, con este tono, estos tonos de fotografía oscuros, con este ritmo que pareciera que estamos en un rush de adrenalina que el personaje va viviendo y que finalmente te lleva a la nada, o sea, en el momento en el que, como bien dice Claudia, tienes que renunciar incluso a tu propia identidad, ya lo acabaste de perder todo. Empezaste por el departamento, por tus derechos, por lo que tú, y terminas renunciando a quien tú eres, porque finalmente el sentido de supervivencia es lo que nos hace movernos, ¿no? Entonces yo creo que el estilo que usa Mariana es un estilo muy contundente, muy impactante, sí tiene la intención de que el espectador quede impactado ante lo que está viendo. Y desde luego, pues bueno, aunque Mariana Rondón ha filmado dentro y fuera de su país y tiene apoyos españoles y apoyos mexicanos y todo, pues finalmente el corazón es venezolano y la historia que nos está contando actúa en consecuencia, ¿no? Pero creo que es de esas películas donde cuando terminas de verla dices, independientemente de lo terrible que acabo de ver una buena película. O sea, no es panfletaria,
no es estridente al grado de llevarte al extremo del llanto desesperado. No, te está haciendo pensar y te está retratando una realidad. Y sobre todo, como presentarla en un espejo oscuro, de decir, bueno, esto puede llegarle a pasar a un país y a una sociedad, y ningún país está libre de que esto llegue a suceder. Entonces, pues hay que tomar cartas en el asunto, en el sentido de, señor, señora, cuando usted vea una campaña política, vea la carita de la persona que está diciendo que vote por él, porque en la carita se ve que ese señor es verdaderamente una mala persona, para ponerlo en términos humanos, ¿no? Entonces sí, creo que la película es buena, la película es impactante, la película busca mover. Y termino diciendo esto, es una película además universal, o sea, pasa en Venezuela, pasa en Caracas, le pasa a un personaje, pero nos pasa a todos, y es la pérdida gradual que dice Daniela, que vivió la gente de Venezuela, de sus derechos, de su sistema de salud, de su democracia, de todo hasta llegar al horror que se llegó. Finalmente es algo universal, y no hay país del mundo, por más rico que sea, por más civilizado, por más educado, que esté fuera del riesgo de caer en esto, ¿no? Cla- Muy bien, adelante. Claro, y también, por ejemplo, esto se vivió en las guerras mundiales, Alemania, España, bueno, tantos países, y me recordó esta película, no, bueno, seguro vieron El pianista con Adrien Brody, Claro, bueno, ¿tú la viste, Dani? claro. No, no sé, ya tiene bastante, ¿sí la viste? He leído un poco sobre esa película, sí, pero sí, Pero sí, sí sé también de qué hablan. él no sabía en quién podía confiar. La comida, bueno, le dan una lata y no la suelta nunca porque tiene que alimentarse. Ujú. Tiene que ver cómo sobrevive a pesar de todo. Las mismas personas de los campos de concentración, ¿no? Que aunque si hubieran muerto familiares, tenían que ir para adelante, ¿no? Y bueno, y algo que me parece muy dramático es que uno se acostumbra de alguna manera a oír estas noticias horribles de Venezuela, de países de Europa, de México, de que aparecieron colgados no sé cuántas personas en tal puente. Y primero te asombras y después ya es como de la vida cotidiana. Y Claro. ya no sientes casi emoción, porque al principio sí, digo, eso pasa en todas las noticias, por ejemplo, con el COVID. Primero, ay, se murió alguien de COVID, no, ay, qué horror, que no sé qué. Y después daban las cifras todos los días y eran unas cifras extraordinarias y ya no ponías ni atención en esas cifras, se te hace cotidiano. Entonces, qué triste, ¿no? Porque los venezolanos viven así desde hace 25 años, más o menos, ¿no, Dani? Efectivamente, ya son 26 años, pero se agravó y me encanta la pulcritud de Adrián de 13 años para acá. O sea, la gravedad del asunto viene de 13 años para acá, porque claro, Hugo Chávez fue la antesala, robaron, saquearon al país, él se muere en ese vacío de poder o de ausencia, que tampoco es que era un santo, hubo mucho más despilfarro. Entonces, en ese despilfarro, ellos acabaron con las arcas del Estado. ¿Y quién pagó las consecuencias? El pueblo venezolano. A la fecha, el salario mínimo son 130 bolívares, aproximadamente 30 centavos de dólar. Yo te digo que el empobrecimiento de la sociedad venezolana es bárbaro, es una barbaridad. Yo a veces no entiendo cómo la gente sobrevive. Es muy duro. Y por eso digo, la película está óptima. Y yo, siendo venezolana, sé que se queda corta en temas de tortura, que ahí más o menos el joven lo explica, ¿no? Que me torturaron y me hacían ciertas cosas. Hay cosas rocambolescas de la tortura y de la fractura de la institucionalidad. Es difícil, es muy difícil.
Ujú. Sí, bueno, Adelante, Adrián. Oye, y fíjate, la película, eh, a ver, en su argumento, en su desarrollo, sí, sí te tiene como al filo de la butaca, sí, sí Claro. te transmite una emoción que te lleva a empatizar pues con los personajes, pero también con el pueblo de Venezuela, ¿no? Y sin embargo, aunque se desarrolla en un ambiente que es muy violento, que es muy, pues es aterrador, ¿no? Como dice Dani. Sin embargo, la película no es como grotesca, no, no, la violencia, a ver, te la muestran, pero de manera no, no tan explícita. No, no, no vas a ver descabezados de alguien en plena tortura. Y hay una magia ahí, yo no sé cómo explicarlo, José Antonio o Claudia, ¿no? Ustedes que saben más de cine que yo. A mí me encanta el cine, pero no sé nada. Pero ¿cómo logran eso Ajá, para transmitirte una atmósfera, híjole, de manera muy clara, pero no es explícita, ¿no? Es una situación llena de violencia, pero te la presentan como con cierta suavidad, como disuelta en agua, y entonces no se hace una experiencia desagradable, ¿no? Porque hay otras películas que uno sale como claro. asqueado, ¿no? Aquí la violencia es como psicológica Ujú. y está expresada en el lenguaje cinematográfico, pero incluso tiene escenas que me parecen hasta enternecedoras, por ejemplo, ¿no? Cómo al final se vive y se trata de amar, etcétera, pues con lo que se puede, con lo que hay, ¿no? Ok. Yo quería decir algo, Klaus, si me lo permites, claro. por el comentario que hiciste de El pianista, de Roman Polanski, que es una película clave para entender el cine del Holocausto. La película tuvo bueno, Oscar del mejor director y Palma de Oro y lo que tú quieras, pero fue muy criticada porque se decía que el personaje protagónico que está inspirado en un pianista de concierto muy célebre que se llamaba Vladislav Spielman y que toda su familia fue exterminada y él sobrevive como una especie de Robinson Crusoe en las calles destruidas de Varsovia. Se le reclamaba a Polanski por decir, es que este personaje no agarra un rifle y se avienta contra los nazis, o tiene la oportunidad de hacer algo de un acto heroico hollywoodense y se avienta contra los alemanes. Entonces Polanski decía algo muy importante, decía, a ver, en una situación como la que vive Spielman, hay gente que sí, hay gente que de pronto agarra una pala o un rifle o un palo del piso y se lanza a pelear y a lo mejor puede darle a dos o tres, pero lo acaban matando. Spielman es otra parte de la condición humana que te dice sobrevive, 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 sobrevive. Tú estás viendo que están acabando con el gueto de Varsovia y decides esconderte, pero es una opción humana también. No todos tenemos que ser héroes, ni tenemos la fuerza de ser héroes. Te metes en un rincón y esperas a que se calmen los balazos para poder moverte. La protagonista de esta película, de Aún es de noche en Caracas, es una protagonista que, pues bueno, ella sí va a tomar una decisión que es pues adoptar o lograr este cambio de identidad para poder moverse y poder sobrevivir. Pero, pues bueno, también la película pudo haber sido de alguna forma esa otra parte. Ahora, la inquietud que tiene Adrián sobre la representación de la violencia en el cine. Eh, Generalmente cuando la violencia no se ve es cuando es más violenta, porque tú imaginas las cosas, ¿no? Si tú, por ejemplo, hay una escena de tortura, pensando, por ejemplo, en películas como Garage Olimpo o como Aún estoy aquí, cuando esta mujer pasa por el pasillo donde están torturando a la gente y tú no ves nada, es mucho más violento
que si tú vieras una mujer siendo violentada con herramientas encima de un colchón, del tambor de un colchón, ¿no? Es mucho más violento lo que te puedes imaginar tú a lo que realmente puedes ver. Y los cineastas, sobre todo, pues, si bien hay que mostrar ese lado terrible de la condición humana, pues mejor lo dejas a la imaginación del espectador y que la imaginación del espectador vuele hasta donde tenga que llegar. Y hay algo también importante, la visión desde adentro. Sobre Aún es de noche en Caracas, por ejemplo, hay una sombra de varias películas de producción estadounidense, incluso de Hollywood, que ven la realidad latinoamericana. Esta película me hizo pensar, por ejemplo, en Salvador, de Oliver Stone, y desde luego Desaparecido, la película de Costa Gabras con Jack Lemmon y Sissy Spacek. Una hacía referencia pues al golpe de Estado del 73 en Chile, la otra pues a la guerra civil en El Salvador, pero son como visiones desde afuera finalmente, ¿no? O sea, el fotógrafo gringo que interpreta James Woods en Salvador nunca se va a involucrar en el asunto porque él simplemente es un corresponsal de guerra y es la mirada desde afuera. Y en el caso de Desaparecido, pues es un padre y una esposa que están buscando respectivamente al hijo y al marido desaparecido en el golpe militar, pero también Costa Gabras nunca se mete a darnos a entender por qué ocurrió el 11 de septiembre del 73. Simplemente ocurrió. Creo que aquí la gran diferencia es que el personaje está con los ojos de Mariana Rondón, reflejándonos esa realidad, y por eso es una película que impacta tanto, porque no es finalmente el director griego que ve desde fuera o el director americano que ve desde fuera, como pueden ser Oliver Stone y Costa Gabras, que son grandes cineastas, pero finalmente no conocen lo que es El Salvador o lo que es Chile. Mariana ha crecido en ello, Mariana sabe de qué habla. Entonces, por eso es una película como que te va erizando la piel, porque hay una visión desde adentro. Aunque sea una cineasta tan apoyada a nivel Iberoamérica, finalmente es desde adentro, y creo que aquí sí, de toda su filmografía, se aventó a hacer una declaración y o a marcar un punto de vista desde adentro y desde el horror. O sea, aquí no tiene que estar Jack Lemmon, ni Sissy Spacek, ni James Woods para que la película funcione. Son venezolanos, colombianos, finalmente son latinoamericanos. Me encanta que el reparto tenga tantas participaciones de tantos países, porque finalmente también está hablando de este virus que se puede contagiar y que, bueno, ya contagió a buena parte de los países iberoamericanos, ¿no? O sea, Perú lleva 8 presidentes en no sé cuántos días, de 10 años. ¿no? 8 presidentes ya, y bueno, pues nosotros no vendemos piñas tampoco, ¿verdad? Con la situación que estamos viviendo. En fin, adelante. Oye, yo quiero añadir a lo que estás diciendo, si me permites, Claudia, pero yo creo que por eso que estás comentando, uno empatiza tanto con los Claro, personajes, claro, porque es una visión muy íntima la que te claro. presentan de, de, de ese horror. Y incluso ahí, a mí me llama mucho la atención que la película se hace realmente, creo yo, con pocos recursos, porque Sí, mucho pasa en un departamento y te imaginas lo que está pasando afuera y hay como un chorrito de imágenes, ¿no? ujú, De afuera algunas serán imágenes como tomadas ahí sí, de documentales o de noticias, no sé qué, pero es la vida íntima de los personajes y cómo sufren y cómo tratan de reconstruir su vida claro. en ese horror. Y ahí hay un gran mérito de esta historia, ¿no? Como en la forma en que te la cuentan, ¿no? Y uno sí acaba sintiendo con ellos, a mí eso me pareció extraordinario. Muy bien. Y bueno, yo también me acordé de la película Rojo Amanecer, Ah, este, Claro, claro. claro, claro. que todo es, no sé si la has visto, Dani, pero te la recomiendo, a ver si la vemos juntas La voy a en una apuntar. plataforma. Ujú, Este, bueno, Rojo Amanecer está pasando
la matanza del 68 en Tlatelolco y Oh, lo están wow. viendo desde una ventana, desde un departamento. Desde ahí lo están viendo todo y acabas aterrado. Realmente es una historia de horror, pero con Ujú. cuántos recursos. Y fue de las, creo que de las primeras que dejaron hacer de ese tema, ¿no, José Antonio? Bueno, lo voy a tratar de resumir lo más posible porque tenemos invitada especial y es Sí. otro tema, pero no, o sea, Rojo Amanecer se empieza a filmar de manera prácticamente independiente. La empieza a producir Héctor Bonilla, con su grupo más cercano de amigos y de gente que pudo hacerla. El dinero se acababa, era un rodaje que se tenía que interrumpir 2 o 3 semanas en los que llegaban más fondos y de pronto llega la persona menos indicada para rescatar Rojo Amanecer, que es Valentín Trujillo, el héroe de acción chafa del cine mexicano más cutre, que se enamora del proyecto y es el que la rescata y es el que la logra sacar adelante y terminarla. Ahora, fue una película que provoca la caída de una directora de cinematografía que fue Mercedes Sertucha, que en aquel momento la dirección de cinematografía y la dirección de la Cineteca Nacional eran el mismo cargo. ¿Por qué? Hay que preguntarle al doctor Freud, pero así nació el cargo, ¿sí? Entonces, provocó la caída de esta funcionaria porque ella le da miedo cuando ve la película, que obviamente ella es la encargada de la censura en nuestro país. La da frío, no le da autorización. Aquí nunca prohibieron películas, ¿eh? No te daban autorización. O sea, hay que dejar las cosas muy Ok. claras. Entonces, no le dan autorización a Rojo Amanecer. El guionista arma un escándalo, Javier Robles, y logra que el gobierno entrante, que es el de Carlos Salinas de Gortari, tumbe a Mercedes Sertucha, aprueban la exhibición de Rojo Amanecer, La sombra del caudillo de Julio Bracho, que llevaba 30 años enlatada, y algunas otras películas más, y Rojo Amanecer pasa en el cine con cortes que exige la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre todo donde hace referencia al ataque en San Ildefonso, a que no se vean militares en la película y alguna otra cosa por ahí. Y la película se exhibe, es un gran éxito, es el gran regreso de Jorge Fons, pero ahí yo siento, Clau, que el enorme éxito de Rojo Amanecer fue no hablar de la parte política del 68, de la parte revolucionaria o no del 68. Es centrar la tragedia colectiva en un grupo familiar que Ujú. son esta familia de Tlatelolco, clase media, el padre funcionario del gobierno, la mamá ama de casa, el abuelito militar retirado, los hijos grandes en el movimiento estudiantil, los hijos chicos todavía en la educación básica, y que de pronto en ese departamento, el departamento queda rodeado por la tragedia histórica. Y la tragedia histórica les va a llegar a ellos finalmente. Si la película de Rojo Amanecer hubiera sido sobre chavos beligerantes del 68, ya nadie nos hubiéramos acordado de ella. Pero como es una familia, y finalmente México es un país donde esta estructura familiar sigue siendo muy fuerte, por eso el impacto de Rojo Amanecer. Y Salinas de Gortari dijo, yo no me compro la bronca, que se salga La sombra del caudillo, que salga Rojo Amanecer, a mí no me van a venir a acusar de que soy censor, yo traigo mucha agenda que hacer importante, y esto realmente no importa. Entonces, bueno, las únicas 2 películas previas a Rojo Amanecer que hablaban del 68 era una, El Grito, el documental que filmaron los chavos del CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM durante el movimiento, que prácticamente era invisible fuera de las instalaciones de la UNAM, que pasaba en todos los cineclubes, y Canoa, de Felipe Casals, donde el 68 está filmado de manera oblicua, refiriéndote a un hecho de sangre que ocurre 15 días antes de la matanza de Tlatelolco en el pueblo de San Miguel Canoa, donde un grupo de trabajadores jóvenes de la universidad, no eran estudiantes, son asesinados por más de 2,000 personas en San Miguel Canoa, asusadas por el sacerdote local paranoico y anticomunista. Casals logra darle la vuelta al 68 y finalmente hacer una película donde Tomás Pérez Turrent nos decía, por ejemplo,
había muchos paralelismos. Dice, Canoa ocurre la mañana del 14 de septiembre de 68. 15 días después es la fiesta de San Miguel, en el pueblo de San Miguel Canoa, y todo el pueblo va a la iglesia a rezar por los muertos de la universidad. Y aquí en el 2 de octubre, tienes el 2 de octubre de 68 y 10 días después estás inaugurando una olimpiada. Y no pasó absolutamente nada. Entonces, por eso el impacto de Rojo Amanecer. Y bueno, ya otras películas que han abordado en tema, documental, ficción, como sea, pero finalmente ya el tema se puede abordar. Yo, obviamente, esta película de Érase una noche o Aún es de noche en Caracas, pues es una película infilmable en Venezuela. Entonces, bueno, por eso la producción se hizo en México. Las escenas donde vemos escenas reales, pues son pietaje de noticieros y de otras cosas que muy hábilmente se mezclan con la ficción, porque eso es eso lo hace con maestría realmente Mariana y Marité, ¿no? O sea, realmente hacerte sentir que estás en Caracas cuando realmente es la colonia Anzures, ¿no? Como en las películas que mencionamos, Salvador y Desaparecido, Chile y El Salvador están representados por Coyoacán. Está filmada en Coyoacán. Vuelvan a ver Desaparecido y cuando Jack Lemmon y Sissy Spacek andan ahí corriendo, pasa un tanque y resulta que atrás del tanque están los coyotes de Coyoacán, que bueno, obviamente para espectadores mexicanos es un shock cultural porque dices que no estoy en Santiago de Chile, pues no, estás en Coyoacán, ¿no? Entonces, bueno, esa es la magia del cine. Fuera de México nadie conoce a los coyotes y puede pasar por Santiago sin ningún problema. Pero pues esa fue la historia de Rojo Amanecer y creo que por eso es una película que saca a Clau a conclusión, porque es importante, o sea, cómo puedes impactar con los menores recursos posibles. Rojo Amanecer, el 90% de la película está filmada en un departamento de Tlatelolco, que realmente era un foro en San Ángel, donde se ambientó la película, y las pocas tomas de Tlatelolco, de hecho ahí fue el problema, Clau, les roban un guión. Un día que andan filmando en Tlatelolco, les roban un guión y obviamente el guión se lo robó alguien de cinematografía. Wow. Y entonces ya la película estaba fichada. Entonces, pues bueno, cuando aparece San Valentín Trujillo, pues Valentín Trujillo dijo, a mí me vale absoluta madre la censura y la sacamos porque la sacamos. Y entonces, mira, el hombre que hizo películas sumamente malas del cine mexicano acaba rescatando de una forma espectacular, pues a Rojo Amanecer, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia muy, muy interesante también. Valentín Trujillo, el novio de Lucía Méndez. El novio de Lucía Méndez, el de Perro Ah, ok, Callejero, el de... sí. Sí, no, no, tiene cosas interesantes. Está La Otra Virginidad, la película de Juan Manuel Torres, que es buena. Pero pues bueno, la mayor parte de la obra de Valentín Trujillo es pues de lo peor del cine mexicano, ya de acción o de cualquier género, es malísima, ¿no? Pero bueno, le gustó el proyecto, tenía lana, tenía poder y les dijo a Héctor Bonilla y a Jorge Fons, van. Y la sacamos porque la sacamos. Y bueno, pues finalmente, gracias a Valentín Trujillo, Rojo Amanecer existe. Oye, Dani, pues querías comentar algo, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te impactó en la película? Mira, a mí, al final del día, ya yo había escuchado de este libro, del libro de la hija de la Ujú. española. Y no sé si tenga que ver conmigo o no, pero el tema de esa mezcla migratoria entre Venezuela y España a mí me marca mucho. Entonces, yo lo último que imaginé era que ella quería cambiar su identidad o falsificar un documento. No sabes lo que eso me impactó, porque dije, si este libro existe, algo de realidad debe tener, lejos de que no puedas tener fácilmente un documento. A mí eso me causó como un impacto que dije, Dios mío, a lo que nos han llevado. Porque, por ejemplo, en el 2017 no había material para obtener un pasaporte. No había. De hecho, para tú obtener un pasaporte de manera ilegal, como lo muestra la película, a través de este funcionario, tú tenías que pagar entre $1.000, $2.000 y hasta $5.000.
cuando el costo del pasaporte venezolano a la fecha, hoy, cuesta $216, que ya hay, pero en aquel momento era muy barato, el costo oficial era muy barato, pero no había. Y no había, no era porque no había material, porque yo la verdad eso nunca me lo creí. Siendo venezolana te digo que no era que no había material, era la misma falta de institucionalidad que generaba todas estas mafias dentro de los organismos del Estado, ¿no? Esa fue una. Y otra que me voló la cabeza es cuando les digo que arrastran al señor y lo meten en el camión de la Guardia Nacional y el guardia de sucio toma la bomba y la tira como para matarlo, para que se muera asfixiado. Y eso pasa en Venezuela. Hay unas imágenes dantescas de cómo una tanqueta militar, no sé si eso se entiende cuando lo digo, estos camiones militares fortísimos, arremete contra una marcha en Caracas. Ahí hay el caso de una niña, bueno, una joven, que le quedó la cabeza medio deforme. Esto es horrible lo que estoy diciendo porque no sé los términos reales, cómo se deben decirse. Le aplastaron esta parte de la cabeza. Luego, el 2017, o sea, son muchos años, pero el 2017 fue clave en la salida masiva de venezolanos, que fue donde empezamos a ver imágenes de venezolanos caminando hacia el sur, o sea, hacia el sur de Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. Fue una época durísima. De hecho, en 2017 es cuando yo tomo la decisión de salir de Venezuela. Y es que esta película definitivamente es un espejo de la crisis venezolana. Es cómo el venezolano se enfrenta a la violencia, a la precariedad, a la ausencia de protección del Estado, a la posibilidad de exiliarte porque no hay otra, a, a tú salir en busca de mejores posibilidades porque si sigues en Venezuela te ves en el riesgo de quedarte sin dinero o de que te expropien absolutamente todo lo que tienes, porque eso es precisamente lo que generó el gobierno con estos grupos de choque, estas milicias, que son personas que voluntariamente se prestan para dirigir todas estas mafias y absurdidades en las que se vive en el chavismo. Por ejemplo, los CLAC, las que distribuyen los CLAC. Los CLAC es el programa que distribuye las bolsas de comida, con ese programa se han robado cualquier cantidad de millones los corruptos empresarios, que no todos son venezolanos, sino que Maduro se buscó unos aliados como Al-Assad, que hoy por hoy no se sabe si ya Estados Unidos lo detuvo, pero este caso los invito a buscar porque lo habían extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos y Biden en una negociación con Maduro lo libera. Antes de que capturaran a Maduro, ese hombre era ministro del comercio o algo por el estilo, un extranjero. Así también tuvimos una ministra del turismo cubana. La acaban de sacar porque Estados Unidos dijo, por favor, esto no puede estar así. O sea, la película no te muestra la injerencia, pero yo aprovecho esta oportunidad para hablar de cómo son unos vendepatria, haciéndose llamar los más nacionalistas y ultrapuristas del mundo, y nos metieron a los cubanos con su ideologización. Yo no odio a los cubanos, pero debo decir que Venezuela o el régimen venezolano es una copia al carbón del régimen cubano, incluso con ciertas fases empeoradas. ¿Y cómo entraron? A través de médicos. ¿Qué está pasando en México? No me gusta hablar muchísimo, pero sí hay que hacer analogías importantes. La falta de institucionalidad, AMLO, por ejemplo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no nos fue desvirtuando todos los poderes, pero vino esta señora y en unas elecciones nos desvirtuó todo. Esta señora, Claudia Sheinbaum, se adueñó de todos los poderes de este país. Y ojo, entendiendo también que hay una oposición en México que se ha coludido con esto sin vergüenza para aprovechar con el dinero y las esferas de poder sacar provecho. Lo mismo pasó en Venezuela. Hoy por hoy al venezolano le cuesta creer en un candidato de oposición porque uno ya está cansado y harto de escuchar siempre la misma cosa, la misma cosa. Y bueno, y es que la falta de institucionalidad simplemente se
se traduce en palabras simples y concretas en que la corrupción se hace ley cuando no hay justicia, ni hay una equidad ni transparencia. Y yo creo que ahí sí está el foco, no rojo, sino rojísimo, porque cuando yo llegué a México en 2018, de hecho fui observadora de las elecciones de Andrés Manuel, y yo puedo decir, y estoy convencida de que ese señor ganó, porque había un caos en México, el presidente anterior lo hizo muy mal, pero nadie esperaba o nadie imaginaba que AMLO no iba a ser ningún mesías. Y a la fecha nos encontramos hoy con un México donde el crimen organizado ha tomado una posición histórica. Aquí lo cierro, es fascinante, me encantan este tipo de temas porque yo soy fanática de la política y la geopolítica, pero bueno, es un comentario al documental y no quiero abusar de esto, pero sí, aquí lo cierro. Bueno, muchos no pensábamos que era un Mesías, ¿eh? Pero bueno, se ve que la mayoría sí. Lamentablemente. Porque, oye, porque ese es el secreto del populismo. El Claro. discurso populista pega, tiene éxito, porque hay un filósofo que dice, es que llenan significantes vacíos, que quiere decir, ponen el dedo en llagas de las carencias sociales y con el discurso de yo te voy a resolver todos tus males, ¿no? Entonces prometen y prometen, ¿no? Y primero los pobres y llevan al país a la ruina. Ese es por eso tiene éxito. Es gente con una capacidad lingüística, pues muy notable. A ver, Hugo Chávez a ver, en términos de liderazgo, es un personaje muy notable, muy carismático, cae bien. Yo recuerdo una entrevista que vi con un empresario venezolano, ya exiliado, hablaba desde Colombia, que si es que hablábamos con el comandante, ¿no? Y entonces llegabas con una postura y el tipo, no te das cuenta, ya te embrujaba, te envolvía y le acababas medio creyendo. Bueno, pues vamos a ver, hasta que la situación se hace ya insostenible y agarran sus triques y se van, ¿no? Oye, pero yo, es que le quiero preguntar a Dani una cosa, pero puede ser muy personal, Dani, entonces si quieres comentar y si no, no. Pero yo me imagino que cuando tú ves esta película, que es en esos años, es en el 2017, si tú te identificaste con con la chava, no me acuerdo cómo se llama, la que se ve ahí Adelaida, detrás de Claudia, Adelaida. Adelaida, ¿no? Ahí va. Y cómo es que tú decides salir y cómo es la experiencia del exilio, que es una cosa, eh, pues terrible porque dejas todo, ¿no? Hay otra filósofa, y agarre rollo, pero Hannah Arendt es una filósofa alemana Claro. espectacular, ¿no? Me encanta. Que dice, mira, la experiencia del exiliado es que en tu idioma materno, haz de cuenta, mesa no es una tabla con patas, es el lugar donde convivías con tus abuelos y donde jugabas a las escondidillas cuando te buscaba tu mamá. Pero en otra lengua, en otro país, digamos, table sí es una tabla con patas donde pones cosas. La experiencia del exilio es brutal, que es la que vemos que vive esta muchacha de Laira, que hasta tiene que suplantar identidad y ya se hace pasar por la hija de la española para poder seguir del país, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es tu experiencia? Si se puede compartir, ¿no? No sé si es muy personal la pregunta y perdóname No, por eso. definitivamente sí se puede compartir y a veces siento que en medio de lo rocambolesco que es emigrar, porque es muy duro y además tengo muchas historias que contar, también tengo que decir, bueno, que creo que he sido una bendecida porque elegí venir a México y en general las cosas han salido bien, pero no fue fácil recordar
tomar una maleta y traerme a mi hermana. Yo me traje a mi hermana para que hiciera la universidad aquí. Entonces, quizá no me enfrenté a intentar falsificar mi identidad para poder salir, pero ya yo había tomado muchas previsiones de sacar documentos, de apostillar documentos. No sabes el horror. O sea, yo cuando la vi a ella tratando de sacar su pasaporte, yo recordé mi crisis existencial para apostillar documentos. Es un imposible, es entre que tienes que tener dinero para pagar gestores, porque sin gestores no lo logras, es esa paciencia de que en lo que conseguías el gestor, el documento principal no se venciera. Entonces, por supuesto que me identifico con Adelaida, me identifico con esa ruptura emocional de tomar una maleta, meter todo, meter mi vida en una maleta de 23 kilos y venirme a un lugar totalmente desconocido donde yo no tenía a nadie. Ya yo había venido a México como turista, pero no tenía a nadie. Con unos cuantos dólares para ver cómo nos iba. Y allá usted, lo que viniera pasando y a lo que nos íbamos a enfrentar, porque mi hermana tenía 18 años y bueno, quería hacer la universidad aquí, me enfrenté sobre todo con mi hermana a cualquier cantidad de cosas, a negativas de documentos. Ya pues el Estado mexicano es especial para emitir visas de estudiantes. Eh, mm, el vacío. Mira, habían días que yo me levantaba y decía, ¿qué diablos hago yo aquí? Y me daban era ganas de llorar. Y mira que tengo temple, pero una cosa es el temple y otra cosa es sentirte. Mira, él nombraba Coyoacán y yo vivo muy cerca de Coyoacán. Y mis primeros días en México era como sentarme frente a la Plaza de los Coyotes y quedarme pensando, ¿qué hago yo aquí? Y ojo, me lo replanteé muchas veces, me repregunté por qué salir, por qué más bien no seguir resistiendo. Pero entonces también recordaba mis días en Venezuela, que yo me dedicaba, mi familia tiene negocios y tiendas y no sé qué, volverme a ver sentada lidiando con el tema tributario, lidiando con el tema, porque en Venezuela hay un terrorismo fiscal que hágame el favor, o sea, dan ganas de salir corriendo. Enfrentarme a que se iba la luz, enfrentarme a que, no sé, un camión cortó el cable que me daba el internet. No, 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 era diario. Diario había que enfrentarse a una nueva cosa. Entonces, claro, cuando tú llegabas a tu casa a descansar, tú decías, esto no es vida. Entonces, por supuesto que me identifico con Adelaida, no me puedo identificar con ella porque no me quitaron la casa, pero nos han desprendido nuestro claustro materno. Así lo he definido yo. A mí me agarraron y me desprendieron de mi familia. A veces hasta me desconozco porque digo, me he vuelto una sin familia, porque pues, o sea, a mí me conocen a mí aquí, Daniela Caroni y a mi hermana, pero nadie conoce a mi familia. O sea, tienes que hacer una vida nueva, construir un nuevo camino, tratar de ser lo más honesto, lo más para que la gente te crea, porque esa es otra con la que tenemos que batallar los venezolanos, ¿no? Con esa falta de credibilidad, producto de la falta de credibilidad institucional. Otros países creen que no, no, bueno, este es venezolano, vamos a revisar bien los documentos para ver si no está falsificado, porque ese es otro tema que tenemos. Entonces, por supuesto que me identifico con Adelaida en muchas de las vertientes de su día a día. Por fortuna, y me da dolor decirlo, quizá no he perdido a mi mamá por falta de medicinas, que es algo que también me pegó mucho. Pero por supuesto hemos perdido también otras cosas que no van de la mano con la vida. En el desgaste de la cotidianidad vas perdiendo cierta fase de tu vida y cierto disfrute de la normalidad, ¿no? Claro. Oye, me acabas de hacer comprender un término, a ver, vulgar, ¿no? Es que te desmadran la vida, Claro, ¿no? claro. Así que Te la hacen pedazos porque pedazos, sí, te arrancan de tu raíz tal cual. y todo el sentido a ver, cuando uno nace y crece en la patria o en la madre patria, que me encanta eso, ¿no?
es que está lleno de sentido y de pronto es como, como trasplantar un árbol de un lugar a otro y las raíces, pues darle como puedas, porque, oye, y una pregunta, ¿tú Sí. tienes familia en Venezuela todavía, Sí, supongo? mi mamá, mi papá, de hecho, siempre digo un dato curioso para que vean cómo jala cierta, o sea, cómo jala Venezuela. Mi papá es español y vive ahí. Y tú le planteas la posibilidad de que se regrese a España y dice, no, no, yo ni loco. Yo, por eso te digo que la historia no sé, cada vez que decía la hija de la española, me retumbaba, po- porque también me da sentimiento pensar cómo llegó esa española a Venezuela, ¿no? O sea, es que es duro, la migración es dura, es difícil, te arrancan, te arrancan. Entonces, sí, mi mamá, mi papá, eh, tengo una hermana mayor que también está en Venezuela y de mi familia hemos emigrado muy pocos. De hecho, hubo uno que emigró y regresó porque pues definitivamente dijo, no, pero a lo que voy aquí, eh, tienes que surfear las distintas olas de la crisis. Mi mamá está allá, pero es una mujer que vive con muchísimo estrés. O sea, una mujer que puede estar feliz y en paz en su país, pero por ejemplo, batalla con el terrorismo fiscal, que todavía eso no se ha ablandado, ¿eh? Que aprovecho la oportunidad para decirle, sí estamos esperanzados los venezolanos, creo que en un mes, eso fue en 3 de enero, vamos a 2 meses, creo que han pasado cosas muy importantes, sobre todo lo de los presos políticos, que es algo muy dramático, pero también tenemos que tener paciencia porque 26 años de coprofagia no se acaban en 2 meses. Entonces yo creo y le he invitado a mi mamá, mamá, yo sé que es duro, pero por favor ten paciencia, porque yo sí estoy esperanzada que se vienen unos cambios importantes, pero no estamos sacando del poder a unos dictadores. Se, el poder en Venezuela está tomado por el crimen organizado. Es un clan terrorista narcotraficante. No es un dictador, no es un dictador suelo. Eso va más allá. Y son varias aristas que podemos hablar de mafias que operan en Venezuela, no solo por el petróleo. Estos tipos tomaron el petróleo para hacer negocios personales de la forma más delictiva posible. Han tomado las minas, el uranio, bueno, vamos a hablar del uranio. La explotación de uranio en Venezuela es grandísima en manos de iraníes. O sea, en Venezuela hay campos, por ahí más tarde les voy a mandar una recomendación de libro a través de Claudia, porque creo que son libros importantes para entender muchas de las mafias de Venezuela de las que no se habla, que va más allá del narcotráfico. Que el narcotráfico le preocupa a Trump, pero a Trump también le preocupa el uranio. Le preocupa la influencia de los iraníes en Venezuela. O sea, son muchísimas cosas. Entonces, para aterrizar y cortar, porque es un tema que por supuesto me apasiona, eh, estamos en un buen momento esperanzador, pero hay que tener paciencia, porque han sido atrocidades, pero una tras otra. Oye, Dani, me imagino que, bueno, tu sueño sería regresar a una Venezuela que hubiera paz y que pudieras vivir bien, ¿no? Me imagino. Sin duda alguna, quisiera volver a la Venezuela que estos tipos nos desprendieron, pero particularmente yo, cuando Hugo Chávez llegó al poder tenía 11 años. Pero sí recuerdo un país decente. Y ese lo perdimos hace muchos años. Un país donde había el hilo conductor de un ciudadano de respeto. No había un país donde el ciudadano hacía fila en la calle para abrir el contenedor de basura y alimentarse. O sea, son cosas demasiado dantescas. Cuando a mí me dicen el país con mayores reservas de petróleo del mundo, pues sí, pero con el 90% de la población empobrecida, pero no empobrecida por decisión, porque esa es otra, que nadie es pobre porque quiere. O sea, la verdad, pareciera que sí. Pobre mental si pudiera serlo, pero pobre de economía no, porque aquí no tienes otro remedio. Ellos han desvirtuado todo el aparato productivo para someter, y lo lograron muy bien. O sea, yo te puedo hablar de uno de mis profesores favoritos en la Universidad Católica Andrés Bello.
se murió de mengua, porque su salario no alcanzaba para cubrirse las medicinas. Y cada vez que hablo de mi profesor, me da muchísimas ganas de llorar porque era un tipo sumamente brillante que trabajó toda su vida y que no podía costearse las medicinas. Hicimos algún tipo de estas colectas, pero por supuesto también sabes que no es sostenible en el tiempo. O sea, las historias de Venezuela son dantescas. No quiere decir que en otros países no se haya vivido, claro que sí, la historia de los cubanos es de horror, o sea, esta gente, por lo menos el venezolano, y digo, qué pena decirlo, el venezolano tiene más alimentos que comprar, pero el cubano, que es una isla que está literal aislado, tienen menos recursos. Es terrible. Eh, eh, Sonará cliché, pero lo que más hemos perdido los venezolanos no es la libertad, sino el valor de la familia y de ese arraigo. Nosotros yo creo que hasta tenemos crisis de identidad. Porque luego, ahorita estoy apasionada con esto, pero luego vamos a lo profundo y nos hemos tenido que enfrentar a temas, por ejemplo, el pasaporte venezolano ha perdido mucho poder. Entonces con mi hermana me he tenido que enfrentar a que le negaron en México la primera vez la visa de estudiante. Si no es porque tengo un temple del diablo, hablé con el cónsul no sé qué y te das cuenta que son injusticias, que te lo aplica y no estoy hablando de México país, estoy hablando de funcionarios, porque yo estoy muy agradecida con este país. A mí México me ha tratado muy bien, pero bueno, hay gente que es especial y en su ignorancia te aplica unas cosas que no van. Pero, o sea, miren, yo les podría decir tantas cosas que definitivamente yo espero que el mexicano entienda que de esto que estamos viviendo aquí en México hay que salir, porque, ¿por qué? Porque te acaban la vida, tu trabajo de años te lo llevan, tus propiedades incluso pierden valor porque el país se pone en una esfera de inseguridad y de incertidumbre jurídica terrible. Entonces tus años de esfuerzo y trabajo, tu vejez, o sea, llegar a la vejez con una pensión pírrica, pírrica, los venezolanos que cotizaron toda su vida el seguro social, que las pensiones eran decentes, no pueden contar con eso, son 30 centavos por mes. Gente que trabajó, les puse el caso de mi profesor, pero les puedo poner 20.000 casos, o sea, son cosas duras, no es nada más la libertad. A veces la libertad tú dices, bueno, ya me callo, no hablo de la política, pero te quitan hasta tu dignidad como persona, o sea, ¿dónde te llevan? Literal, a un barranco sin freno. Es terrible, es terrible. Oigan, ¿cómo vamos de tiempo? Súper interesante, Dani. Estoy Te fascinado. lo agradecemos, Y pero ¿cómo andamos de tiempo, Oye, chiquillos? yo voy a subir por un whisky que para seguir platicando aquí, sabroso. Oye, no sé, un último comentario. Creo que ya llevamos bastante. Y a ver, Clau. A ver, como llevamos vean. una hora, llevamos 1 hora y 20 Bueno, grabando. Oye, ¿Por qué? yo puedo hacer un par de comentarios más. Sí, sí, Adelante, sí. Es que maestro. supe que a la moneda, a la moneda venezolana le quitaron 14 ceros. Tal cual. Haz la cifra, dibújalo, ¿no? La dimensión de la inflación que hace añicos tu patrimonio, tus ahorros, etcétera. Y conozco, bueno, tengo un conocido un pariente venezolano, ¿no? Ujú. Él es hijo de venezolana, pero vive en México. Pero que un muchacho que era ingeniero en Venezuela, se salió, viven en Canadá y el hombre limpia vidrios por fuera, ¿no? Desde que se Ah, suben a un andamio. Y sí, entonces, ¿cómo te cambia la vida de una manera tan brutal? Y eso realmente creo que resulta difícil de entender, por más que uno quiera ser empático, pero hay que esforzarse por entender eso, ¿no? Y me parece que por eso estas charlas, a Ujú. partir de una bienaventurada película que permite poner el tema sobre la mesa, pues estas charlas nos hacen tomar conciencia,
de a Exacto. dónde podemos ir. Acabo de estar la semana pasada en una plática con unos fiscalistas. ¿Cómo está el SAT en México, ¿no? Y hay un tema que puede ser de terrorismo fiscal y hay que cuidarse, ¿no? Pero además ya no tenemos los jueces del bienestar, disque electos, son una pantomima de poder judicial. En fin, yo me podría alargar igual que tú, Dani, otra hora aquí, pero yo creo que... Claro, claro. En fin, Pues no Muy sé, ya, bien, ya me callo, ya no digo nada. ¿quieren hacer un último comentario claro, de la muy bien. película de la película? Vamos a... Bueno, pues si quieren empiezo yo para que me gustaría que cerrara Dani, creo que me parece lógico que Dani cierre. Sí. Bueno, pues bienaventuranza por el cine latinoamericano y estas propuestas. El cine nos abre los ojos, nos abre el corazón, nos abre la oportunidad de la empatía, de ir más allá del prejuicio y de la ignorancia, que ese es el término, la ignorancia hacia el sufrimiento de los otros, ¿no? Entonces, pues me encantaría, yo sé que es imposible, pero me encantaría que el cine industrial apueste por este cine trascendental que nos habla de política, nos habla de historia, nos habla de violencia y finalmente nos habla de la condición humana, ¿no? Y de cómo pues un sistema de poder finalmente termina destruyendo la vida de un país y de una sociedad entera, pero también ese sistema un día se cae, ¿no? Entonces, finalmente, también la película que está filmada, yo siento, en el momento más oscuro de un país como es Venezuela, cuando se estrena en nuestro país, pues la historia de Venezuela empieza a cambiar. ¿Para dónde? No sabemos, es una gran incógnita, pero finalmente cambió. Ya no está Nicolás Maduro, ya se agitó el avispero, ya hay presos políticos libres, están empezando a haber cambios. Sí, entonces, de ninguna manera, porque, por ejemplo, Luis Estrada llegó a tener la soberbia y la falta de visión de decir que por la ley de Herodes el PRI había perdido las elecciones del 2000, cosa que me parece de una ignorancia supina de la historia de su propio país, pero bueno, ¿qué le vamos a exigir a Luis Estrada? ¿No? Entonces, creo que esta película no provocó la caída de Nicolás Maduro, pero sin duda está apuntando a que todo este horror finalmente se va a acabar. Y bueno, pues la gran incógnita en la historia de Venezuela sigue. Y pues muchas gracias, Clau, como siempre, por la invitación, por poder estar con Adrián y bueno, el honor de conocer a Daniela y pues toda su experiencia de vida. Gracias. Bien, pues yo, el comentario, a ver, la película nos hace tomar conciencia de que las desgracias sí ocurren y que un país, por próspero que pudiera haber sido, a ver, Venezuela en los años 50, 60, 70, hombre, era uno de los países más prósperos y más promisorios de Hispanoamérica o de Latinoamérica, para incluir a Brasil. Y cómo en un ratito se colapsa, ¿no? Yo creo que es una historia también para tomar conciencia de que si la democracia, el Estado de Derecho, los estándares de vida, no los defendemos con participación ciudadana, sí se pueden acabar, que la historia no está prescrita y que no tenemos garantizado nada. Y finalmente, con una nota de esperanza, yo también creo que el infierno venezolano ya va de salida. Y aunque a mucha gente no le cae bien Donald Trump, yo no creo que le apunten a hacer de Venezuela una especie de república bananera. No, lo más sensato sería restablecer una economía próspera, un Estado de derecho, ¿no? Finalmente parece que el CEO de ExxonMobil, reunido con Trump, le dijo, oiga, presidente, cuando Trump les decía, oigan, inviertan aquí, el señor le dijo, oiga, pero así no se puede. Sí necesita restablecer un orden institucional para que la economía pueda volver a florecer. Y en Venezuela hay mucho talento, la gente es muy valiosa, como siempre, y entonces el sol va a salir nuevamente
por allá y mis mejores deseos para los hermanos venezolanos que merecen otro destino. Muchas gracias, Claudia. Un honor, José Antonio, otra vez. Y un Gracias, gusto, maestro. Daniela. A mí sí me interesa la bibliografía que planteas o que propones. Yo te, Yo sí yo te la devoro paso. libros. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues a mí me encantaría que este tipo de películas se pasaran más en cine comercial y que la gente no tuviera esta mentalidad de que es que yo no quiero ir a pensar al cine, yo no me la quiero ir a pasar mal, sino que sí, que vayas y pienses y analices porque, porque te puede pasar algo así como esta película. Estamos a un filito de que nos pueda pasar y ojalá más gente viera este tipo de cine. Y bueno, también quería comentar que José Antonio Valdés Peña es el mejor maestro de cine que hay en México. Que nos vuelva a Yo repetir, apoyo por eso. favor, sus Claro que sí. redes, para que la gente que quiera estudiar cine de varios ¿Cómo temas, no? él se las puede dar. Por favor, tus redes, José Antonio. Arroba cinéfilo freak. Twitter, bueno, X, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, ahí estamos. Pues tenemos siempre proyectos presentes de marca personal y de otras marcas. Entonces, pues bueno, finalmente, mientras hay espacio para difundir lo mejor del cine, ahí vamos a estar. Arroba Cinéfilo Freak, ahí estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Gracias, Clau. Y también quería comentar, Dani, que se están moviendo las cosas por fin, que seguramente algo va a pasar y bueno en Venezuela. Y tú, Dani, ¿con qué despedimos el? Bueno, nada, en primer lugar, agradecerte a Clau, Adrián y José Antonio, son increíbles. Ustedes tienen, son un grupo que me encanta. La verdad es que cada vez que Clau me comparte un video me fascina, lo veo, pero bueno, esto ha sido fascinante. No, no es igual ver un video y conocerlos que te das Gracias. cuenta y te nutres. Estoy muy nutrida aquí, me llevo unas cuantas notas para ver películas, porque no soy cinéfila, pero este tipo de cine me encanta. El cine que hace crítica social, política, el que nos insta a repreguntarnos y a replantearnos nuestros pensamientos, ¿no? El que nos invita a ver más allá, el que nos invita a ver focos históricos y que nos invita a explorar otras culturas que, si bien es cierto, somos latinoamericanos, no es menos cierto que cada país tiene lo suyo, ¿no? Entonces, agradecida eternamente por eso. Definitivamente el tema de Venezuela a mí me toca, soy una venezolana muy venezolana, orgullosísima de ser venezolana sin chauvinismo, venezolana de buen andar y de entender que hay que realzar la cultura no porque seamos mejores, sino porque cada quien realza en lo que crece y en lo que vive. Claro. Para cerrar, bueno, decirles que hay algo de la película que quizá aquí no lo abordamos demasiado, bueno, sí, pero que en medio de esa oscuridad siempre hay espacio y siempre hay momentos para resistir y para volverte resiliente. Aunque pareciera que el mundo se viene abajo, siempre hay luz a final del túnel y por eso Adelaida decide salir y hasta para salir le costó. Pero siempre hay una salida al final del camino, por duro que sea. Y yo sé que lo que estoy diciendo es duro porque además yo lo viví. Y bueno, como siempre digo, yo soy una venezolana que vive en México feliz, pero en la eterna nostalgia del destierro. Yo me siento desterrada y a veces desprendida de ese claustro materno. Sin embargo, con mucha gratitud por este país y las puertas que se me han abierto. Gracias de verdad a ustedes tres, los abrazo con mucho cariño y espero Gracias. coincidir en una nueva oportunidad. Así Bueno, será. pues gracias a los tres. Sigan a Gracias, Clau. Cinemablix, el público, estos programas y también las películas que yo recomiendo. Y bueno, pues nos vemos. Bye. Nos vemos. Gracias. Hasta